comparto también mi pantalla. Entonces ya les agradezco, me puedan confirmar, ya estoy compartiendo pantalla para ver si logramos ver aquí la presentación. Entonces les agradezco si me pueden confirmar y pueden ver mi pantalla. Listo, Sí, Claudia. señora. Sí, señora. Sí, profesor. Perfecto, gracias John. Bueno, agradecerles nuevamente pues por su constancia, por estar siempre presentes en las webs conferencias, en los espacios de encuentro que hemos tenido en nuestro curso. Como ustedes saben, pues esta ya es nuestra última web conferencia en la que básicamente se compartirán los lineamientos de la prueba final del curso, que para el caso de ustedes pues es una prueba objetiva cerrada que tiene una serie de preguntas a las cuales ustedes deberán dar respuesta. Esta prueba no requiere reconocimiento facial, solo algunos cursos son seleccionados de las diferentes escuelas para hacer pruebas con reconocimiento facial, pero en este caso química ambiental no hace parte de esos cursos, ¿vale? Para que ustedes sepan entonces su cuestionario, el que responderán este fin de semana, no requiere reconocimiento facial. Bueno, eso por un lado. Entonces, pues bueno, vamos a dar inicio. El objetivo, como les comento, pues es brindar algunas recomendaciones para la respuesta a la prueba final y también aprovechar este espacio para poder hacer un repaso muy general de conceptos claves que ustedes van a poder encontrar en la prueba de este fin de semana. Me interesa que podamos revisar pues estos conceptos, digamos que en esencia como vamos a abordar los tres componentes de la ecosfera, agua, suelo y aire, me interesa que estén muy atentos para que en conjunto pues podamos revisar algunas preguntas tipo prueba final, las podamos responder entre todos, podamos revisar una breve retroalimentación y pues con ello daríamos por culminada nuestra webconferencia. ¿Listo? Entonces pues ojalá podamos estar muy atentos a este espacio, a esta última webconferencia del curso. Entonces, bueno, recordarles que este sábado 2 de diciembre y domingo 3 de diciembre tendremos nuestra prueba final. Recuerden, este fin de semana, la idea es que ustedes puedan disponer de un periodo de tiempo en el que garanticen una buena conectividad a Internet, porque bueno, pues como ustedes saben, estas pruebas requieren una conexión a Internet estable, entonces pues yo les recomiendo muchísimo que se anticipen un poquito, como tratar de buscar ese espacio en el que puedan responder su cuestionario, de preferencia un espacio en el que no tengan distractores, pues como ustedes saben es un espacio de tiempo en el que deben estar concentrados, en el que deben estar muy tranquilos respondiendo su prueba. Yo les recomiendo que tengan pues a la mano quizás que recomendarles el contenido de las guías que ustedes han desarrollado, las tareas que ustedes han desarrollado. Bueno, la recomendación puntual es que puedan estudiar esas tareas que ya hemos visto, esas tres, tarea 1, tarea 2, perdón, fase 1, fase 2, fase 3, que tengan presentes los conceptos que allí se han abordado, dado que básicamente pues el contenido de nuestra prueba va a ser ese. Entonces, nuestra prueba final, pues como ustedes saben, tiene una ponderación de 125 puntos. Es una ponderación bastante importante en el desarrollo de nuestro curso por tratarse de la prueba final. Vamos a tener 25 preguntas. Esas 25 preguntas se deberán responder en un tiempo máximo de 120 minutos. Es muy importante que ustedes pues estén muy atentos al tiempo, dado que en el momento en que se acaba el tiempo, pues básicamente se cierra la evaluación. Entonces, importantísimo que estén muy pendientes de ese tiempo y pues en lo posible tratar de ocupar menor cantidad de tiempo, unos 5 o 10 minuticos antes si es preciso. Tenemos estudiantes que acaban, bueno, digo, son muy poquitos, pero que acaban muy rápido la prueba, o sea, se toman, yo creo que ni siquiera la tarea de leer y esto lo contestan como en 10 o 15 minutos y se imaginarán los resultados, ¿no? Son terribles estos resultados cuando ni siquiera se lee a conciencia la prueba. Entonces, hemos tenido casos en los que nos ha pasado esto, pues la idea es que ustedes se tomen su tiempo, creo que el consejo está de más, pero sí, pues que puedan medir este tiempo y que sepan que son básicamente 2 horas máximo de respuesta.
Esto quiere decir que tenemos aproximadamente 4,8 minutos por pregunta, un poquito menos de 5 minutos por pregunta. Hay preguntas que se pueden responder relativamente fácil según el contexto. Hay otras pues que sí requieren un análisis pues que lleva tiempo. Entonces la recomendación pues es que ustedes sepan que vamos a tener 4,8 minutos por pregunta. El tipo de pregunta que vamos a tener es selección múltiple con única respuesta. La realimentación del cuestionario será de tipo automático. Ustedes van a recibir una respuesta automática al finalizar el cuestionario en donde se les indicará cuál es el puntaje obtenido. Bueno, recomendarles, la prueba ustedes la van a encontrar en el entorno de evaluación. Allí ingresan a la fase 5, que es nuestra última fase. En el entorno de evaluación encontrarán el espacio Evaluación POC, cuestionario de evaluación. Y bueno, pues vamos a tener aquí un aspecto bien importante, vamos a tener 2 intentos, ¿sí? Hemos notado pues que en los últimos años, en la medida en que se ha respondido esta prueba, pues pueden haber diferentes circunstancias o dificultades de conectividad para la respuesta a este tipo de cuestionarios. Entonces vamos a tener 2 intentos permitidos. La idea pues es que ustedes, y creo que ustedes recordarán la prueba inicial que tuvimos en nuestro curso, el sistema, si ustedes deciden pues responder un intento y observan que la calificación fue muy baja o no era la esperada, pueden tener la oportunidad de estudiar, de tratar de revisar esto, pues a menos de que sea el domingo ya a la medianoche, si por ejemplo contestan un primer intento el sábado y sienten que pueden mejorar ese puntaje, pues pueden volver a responder, ojalá obteniendo una mejor puntuación y el sistema se quedará con la calificación más alta. Listo, entonces yo los motivo a que si por algún motivo contestan la prueba el sábado y notan que el desempeño no fue el mejor, pues pueden volver a responder la prueba. Entonces, bueno, importante también que sepan que la prueba bueno, la calificación aprobatoria de la prueba es de 75 puntos. ¿Listo? 75 puntos equivaldría a 3 en una ponderación de 0 a 5, sería una calificación de 3, pero pues la idea es que tratemos de tener como rango el mayor puntaje, ¿no? Para que ustedes puedan tener un muy buen promedio en esta prueba final. ¿Qué temas vamos a abordar en el cuestionario? Bueno, van a ser fundamentalmente 3. Vamos a abordar la química del agua. Esto está pues dividido por unidades. Recuerden que nuestra unidad 1 era la química del agua, donde abordamos desde allí, en la fase 1, la contaminación del agua. Vamos a tener también la química de la litosfera, que es nuestra unidad 2, en la cual pues trabajamos en la contaminación del suelo a partir de la fase 2. Y en la fase 3, unidad 3, trabajamos la química del aire, donde profundizamos en la contaminación atmosférica. Recordarles también que este tipo de preguntas, pues básicamente van a estar enfocadas en las propiedades de estos componentes de la ecosfera, en las causas y efectos de la contaminación, ¿sí? Entonces, importante también tener en cuenta que cada pregunta va a tener una serie de situaciones de química ambiental. No vamos a tener ejercicios numéricos, ¿listo? Por cuestiones de tiempo y debido al enfoque que tiene el curso de química ambiental, evaluación y control de la contaminación, así se llama nuestro curso, pues vamos a tener básicamente diferentes situaciones de química ambiental. Entonces, importantísimo que las analicen, que revisen las posibilidades de respuesta que allí tienen y que traten de estar pues lo más tranquilos en tiempo posible, ¿vale? Para que puedan hacer un muy buen análisis. Bueno, entonces, ¿qué material de apoyo se suministrará desde la dirección de curso? Bueno, eventualmente ya hemos compartido un glosario. Es un glosario que reúne los conceptos que hemos visto en nuestro curso, los conceptos no solo desde el punto de vista teórico, sino también los conceptos que acompañan los laboratorios. Entonces, para todos aquellos que lograron asistir al componente práctico, esperando que todos los que estemos aquí en esta reunión hayamos asistido al componente práctico, tengamos presente pues todos esos conceptos que se vieron también en las prácticas, que se abordaron en los informes. Entonces, en este momento ya se compartió el glosario de repaso
Y tenemos también una prueba final que va a ser una prueba tipo juego, es una ruleta que nos va a brindar 10 preguntas y la idea es que ustedes se preparen a través de esas 10 preguntas, ¿vale? Entonces son 10 preguntas muy similares a las cuales ustedes van a encontrar en la prueba final. En este momento yo les voy a compartir el glosario de repaso. Con respecto a la ruleta, dado que estoy haciendo un par de ajustes al juego, les voy a compartir este juego junto con la grabación de la web para que les sirva de material de apoyo. Mañana a primera hora les estaré compartiendo la ruleta, ¿sí? Con la cual pues ustedes podrán prepararse. Entonces ya les comparto el glosario de repaso nuevamente. Este, como les digo, ya se compartió junto con la invitación a esta webconferencia, entonces voy a compartirlo por aquí nuevamente. Buenas noches, Fulvio, gracias por conectarte. Bueno, déjenme ver si les puedo compartir aquí en el chat. Ya revisaremos si nos aparece aquí. Creo que nos aparece como en el chat del grupo. Tal vez, si no, déjenme ver si creo que tengo que ingresar a la reunión para que nos quede aquí en el chat de nuestra reunión. Listo. Me gustaría de pronto que a través del chat ustedes me pudieran comentar si ya finalizaron su componente práctico. Tenemos un par de grupitos que tienen sus prácticas este fin de semana, pero ya son muy pocos estudiantes los que presentan esta situación, ya por temas de laboratorios en las zonas. Listo, gracias Claudia, perfecto Cristian, gracias por sus confirmaciones. Muy bien, bueno, pues qué bueno porque ya al haber tenido el componente práctico, pues tenemos también hay unos conceptos bien importantes que vamos a poder abordar en nuestro cuestionario, en nuestra prueba final. Entonces, bueno, nuevamente recordarles, el día de mañana, junto con la grabación de esta webconferencia, les compartiré esta ruleta que hemos diseñado como juego en Genially, ¿sí? En este aplicativo, para que ustedes se puedan preparar para el examen final. Bueno, entonces de momento pues les invito a ir revisando el glosario de conceptos. Bueno, entonces pues vamos a hacer un breve repaso. Como les comento, pues vamos a ver algunos conceptos claves que se abordaron en el curso y a la par pues vamos a hacer o les voy a compartir el tipo de preguntas que nos van a aparecer en la prueba, ¿listo? Entonces para que lo tengamos presente. Entonces, bueno, pues vamos a tener en cuenta la contaminación del agua en primer lugar. Permítanme, yo habilito aquí el puntero láser para que podamos ver. Listo, Lisette, gracias por tu respuesta. Perfecto. Entonces, bueno, como ustedes saben, en la unidad de contaminación del agua, pues nosotros estuvimos hablando acerca de las propiedades de esta molécula, ¿no? Recordemos que el agua, pues, es una molécula polar, hace parte o se integra al solvente, el disolvente universal, conocido por excelencia, fue, pues, básicamente la sustancia que abordamos en esta fase 1 de nuestro curso. Sabemos que las moléculas de agua que están conformadas por oxígeno e hidrógeno pues tienen una característica polar, dado que el oxígeno es considerado un elemento electronegativo y el hidrógeno es considerado un elemento electropositivo. ¿Esto qué nos permite? Que la unión con otras moléculas de agua, ¿sí? Que es así como encontramos básicamente este componente hídrico, digamos, esta interacción entre las moléculas se da mediante una serie de fuerzas intermoleculares. Esas fuerzas intermoleculares son conocidas como fuerzas de puentes de hidrógeno. Estos puentes de hidrógeno se forman dado que el hidrógeno que pertenece a una molécula de agua, al ser electropositivo, pues va a tener una fuerza de atracción hacia el oxígeno de otra molécula de agua que pues es de tipo electronegativo, ¿no? Recordemos que cargas opuestas se atraen de tal manera que en la molécula o en las moléculas de agua pues vamos a tener esa fuerza de interacción denominada puente de hidrógeno. A esta interacción se le conoce entonces como puente de hidrógeno. ¿Listo? Entonces, bueno, pues nosotros en el curso llegamos a hablar de esos compuestos químicos que dan lugar a los problemas de contaminación. Y eso pues lo abordamos a través de diferentes problemáticas de nuestro país, a través de diferentes
problemas identificados a lo largo y ancho de nuestro territorio nacional y cómo estos pues generan una serie de contaminantes que son los causantes de una serie de problemáticas. Entonces, frente a ello, pues hablábamos de los compuestos inorgánicos que son generados por diferentes industrias. Dentro de esos compuestos tenemos pues básicamente metales, ¿sí? En su mayoría, algunos de estos metales pesados, como por ejemplo el cadmio, el arsénico, por ahí también tenemos el mercurio. Entonces son metales pesados pues que han venido incorporándose a los cuerpos de agua por diferentes prácticas tanto antropogénicas como naturales. Tenemos también los compuestos orgánicos. Aquí tenemos un vasto grupo de sustancias que han sido considerados como contaminantes de tipo orgánico en cuanto a la contaminación del recurso hídrico. Tenemos, por ejemplo, los jabones, los detergentes, las grasas, aceites, los compuestos orgánicos volátiles, los compuestos fenólicos y los purines, ¿no? Todos esos materiales residuales orgánicos que son generados como desecho. Todos estos en su conjunto consumen el oxígeno necesario para la vida acuática, ¿sí? Entonces, se sabe que la acumulación de buena parte de estos compuestos de tipo orgánico, pues dan lugar a diferentes efectos de la contaminación, como por ejemplo la eutrofización, ¿no? Recordemos que la eutrofización se refiere al enriquecimiento excesivo en nutrientes por parte del componente hídrico. Por ahí tenemos un micrófono activo, qué pena. Perdón, chicos, que tenemos un micrófono activo, se escucha bastante. Recuerden que si quieren participar, igualmente pueden levantar la mano y con mucho gusto yo les habilito la participación para que no tengamos allí el ruido de fondo. Muchas gracias. Listo, entonces, con respecto a la eutrofización, pues esta principalmente es causada por bionutrientes, fundamentalmente, donde encontramos todas aquellas sustancias nitrogenadas y sustancias a base de fósforo, en donde encontramos, por ejemplo, los nitratos, los nitritos, el amoníaco, por ejemplo, diferentes compuestos organonitrogenados, y en cuanto a los fosforados, pues tenemos los fosfatos como principales fuentes de estos elementos. Con respecto a estos compuestos fosforados, nosotros hablábamos pues de un ejemplo que quizás ha sido una de las mayores catástrofes ambientales que se ha tenido hasta nuestros tiempos. Pues este suceso hace referencia a el derrame provocado por la British Petroleum en el año 2010 en la costa del Golfo de México. Ese derrame de petróleo pues da lugar también a la generación o la expansión de diferentes sustancias. Una de estas pues son los organofosforados. Esos organofosforados que hacen parte del componente del hidrocarburo reaccionan con el agua para formar diferentes ácidos de tipo fosfórico, ¿sí? Entonces esos ácidos fosfóricos proporcionan una acidez bastante elevada y esto pues indudablemente provoca una serie de problemas en el componente hídrico, ¿no? Estamos hablando de la muerte de millones de especies y se sabe que a la fecha pues este derrame todavía sigue generando consecuencias en esa zona de la costa del Golfo de México. En esta diapositiva, chicos, yo les quiero compartir a ustedes pues la estructura química de esas sustancias contaminantes, ¿no? Nosotros también hablábamos a lo largo del curso de las fórmulas químicas de esas estructuras, pero a la par ustedes consultaban esas estructuras químicas. Entonces, esto no es más que parte de lo que ustedes desarrollaron en la actividad, ¿no? Entonces, tenemos, por ejemplo, los jabones que hacen parte de los compuestos orgánicos considerados contaminantes. Recordemos que los jabones son consideradas sales orgánicas sódicas, ¿sí? Tenemos sales a base de sodio, también llamadas ésteres. Tenemos los detergentes también. Estos detergentes, además de tener pues también estas cadenas de carbono de tipo orgánico, tienen sodio y grupos sulfato, ¿no? Entonces tenemos allí este tipo de sustancias, jabones, detergentes, tenemos los aceites que también hacen parte de este tipo de sustancias, como por ejemplo el ácido oleico, que tiene aquí un grupo ácido carboxílico. También los metales pesados.
los metales pesados en el agua pues se encuentran también en forma de sales, por ejemplo, unidos a iones nitrato. Entonces aquí tenemos el nitrato de cadmio, que es una de las sustancias que también se ha reportado se encuentran en los cuerpos de agua, ¿sí? Y asimismo, pues el arsénico, el mercurio, pues también se encontrará en forma de sal, como cloruro de arsénico, óxidos de mercurio, etcétera, ¿no? Y bueno, pues tenemos los organoclorados. En los organoclorados pues tenemos también sustancias orgánicas a base de cloro, ¿sí? Aquí tenemos una serie de anillos aromáticos que dan lugar pues a una sustancia que de hecho se utiliza como disolvente en la industria de pinturas y es llamada el diclorodifenil tricloroetano, ¿no? Entonces, bueno, pues estas son algunas sustancias. Y bueno, dentro de esos contaminantes tenemos las sustancias radioactivas, desechos de uranio, empleados como fines científicos. Tenemos también algunos isótopos de potasio, de radio. También el radón, por ejemplo, se ha encontrado en algunos cuerpos de agua y esto pues eventualmente es la causa del cáncer de pulmones por inhalación. Tenemos también organismos patógenos en el agua, bacterias que producen enfermedades, hepatitis, tifus, cólera, poliomielitis. Tenemos algunos sedimentos. Estos sedimentos, pues se sabe que en los cuerpos de agua afectan la vida acuática y pues aumentan la turbidez del recurso hídrico, ¿no? Al aumentar la turbidez, pues va a disminuir o a reducirse la penetración de la luz en estos cuerpos de agua. ¿Listo? Entonces, bueno, como lo decíamos, entonces en el caso de la eutrofización, haciendo referencia a este efecto de la contaminación, ¿qué provoca la eutrofización? Por un lado, disminuye la actividad fotosintética, ¿sí? Dado que tenemos pues una gran cantidad de material orgánico cubriendo los cuerpos de agua, entonces hay una disminución de la actividad fotosintética, la radiación de la luz pues no logra penetrar estos cuerpos de agua, vamos a tener un aumento en la descomposición de materia orgánica, ¿sí? Tenemos una disminución del oxígeno disuelto en la medida en que tengamos este material orgánico en el recurso hídrico, pues la cantidad de oxígeno que se disuelve va a ser mucho menor y también va a haber una disminución de organismos, ¿sí? Al interior del agua. Vamos a tener una menor cantidad de vida acuática. Esto pues va a dar lugar a la producción de ácido sulfídrico y metano por descomposición de la materia orgánica. Recordemos el concepto de lluvia ácida, ¿no? Del cual también pues hablamos no solo en el curso dentro del componente teórico, sino también en el componente práctico. Supongo que ustedes pudieron llevar a cabo su práctica de química de la atmósfera, que era una de las últimas prácticas, en donde ustedes llevaban una pequeña plantulita. Sé que aquí hay estudiantes que me preguntaron acerca de esa sesión, justamente donde ustedes llevaban una pequeña plántula y la hacían reaccionar con ácido sulfúrico y ácido nítrico, que es básicamente pues una representación de la lluvia ácida. ¿Sí? Recordemos que por efecto de la contaminación, bien sea por la combustión de vehículos, por la generación de diferentes sustancias gaseosas en las industrias, pues vamos a tener la generación de óxidos de azufre, óxidos de nitrógeno, y estas sustancias van a reaccionar con el agua, que hace parte de la atmósfera, con el vapor de agua, para formar ácido sulfúrico y ácido nítrico, que eventualmente se va a depositar mediante deposición seca o húmeda, y pues esto indudablemente va a afectar directamente los bosques, ¿no? Por toda esta cantidad de ácido presente en el ambiente. Listo, por aquí nos dice Ulvio, si se cosechan las plantas acuáticas con regularidad, sirve para elaboración de abonos. Muy bien, Ulvio, claro que sí. De hecho, las plantas acuáticas también sirven para abonos. Actualmente, pues también hay una problemática, por ejemplo, en algunos humedales, específicamente de Bogotá, donde se siembra el lirio de agua, o también llamado buchón de agua, para tratar de absorber los metales pesados.
¿sí? Entonces, si bien este ha sido un recurso importante, lo que ha pasado es que esta planta se prolifera con muchísima velocidad, llenando los cuerpos de agua, o sea, se llenan de buchón. Entonces, por tratar de mitigar el problema de contaminación por metales pesados, lo que hacemos es generar proliferación de plantas sobre el cuerpo de agua. Estas pues eventualmente tendrán que removerse. Estas pues absorberán los metales pesados, pero el problema es el tratamiento posterior que se le da a ese buchón de agua, porque lo que se hace es quemarlo. Entonces, al quemarse ese buchón de agua, pues buena parte de esos metales pesados van a pasar a la atmósfera, y también algunas sustancias como por ejemplo sulfatos o nitritos o nitratos, y pues esto da lugar a la lluvia ácida, ¿no? Entonces, bueno, pues tenemos ahí algunas problemáticas asociadas a este tipo de situaciones. Y bueno, pues esta parte, esto ya es como una parte conceptual muy breve que les quiero presentar porque hace parte también de nuestra prueba final. Ustedes pues en la primera práctica de laboratorio abordaron toda la parte de contaminación del agua. Allí debemos tener en cuenta el tipo de muestreo que se lleva a cabo para obtener las muestras para su análisis posterior. Entonces tenemos el muestreo simple. Este muestreo simple se caracteriza por tomar una muestra en un tiempo y lugar específico, ¿sí? Entonces tenemos este tipo de muestreo. Vamos a tener también un muestreo compuesto, ¿sí? O podemos obtener una muestra compuesta de agua para análisis. Este consiste en que se toman muestras en distinto tiempo, frecuencia o distancia. ¿Listo? Entonces, este es el tipo de muestreo compuesto. Muestras en distinto tiempo, frecuencia o distancia. Y tenemos las muestras integradas, que es otro tipo de muestras que se obtienen para análisis. Aquí vamos a tener mezclas de muestras tomadas a distinto tiempo, pero en un mismo día de recolección. ¿Listo? Entonces vamos a tener estos tres tipos de muestras para análisis de diferentes contaminantes. ¿Listo? Entonces, bueno, antes de abordar un par de ejemplos de las preguntas tipo de la evaluación final, vamos a ver un par de ejemplos. Les recomiendo también pues dar un breve repaso en lo posible, y esto lo vimos también en nuestra webconferencia de la química del agua. Hablábamos de los diferentes tratamientos que se pueden emplear para la descontaminación de las aguas. De hecho, nosotros fundamentalmente cada estudiante elegía un tratamiento de tipo terciario, que son conocidos también como tratamientos químicos o físico-químicos. Entonces, en el tratamiento primario, pues teníamos una remoción física de una porción de sólidos suspendidos en el agua y materia orgánica, esto a través de la sedimentación. Teníamos en los tratamientos secundarios, aquí pues teníamos los biológicos fundamentalmente o algunos métodos químicos incluidos dentro de este tratamiento. Aquí podemos lograr una remoción del 90% de la materia orgánica y de esos sólidos suspendidos. Esto mediante la adición de sustancias químicas, como por ejemplo sulfato de aluminio, algunos surfactantes, que logran la floculación y la coagulación de los contaminantes. Y dentro de estos métodos, pues también encontramos la filtración, la aeración y las lagunas, ¿listo? En donde se logra la oxidación de la materia orgánica por exposición de estos cuerpos del agua al aire. Tenemos también los tratamientos terciarios. Aquí pues ya tenemos una remoción de compuestos contaminantes más selectivo, donde podemos remover desde compuestos orgánicos a inorgánicos. Aquí podemos remover metales, nutrientes, de tal manera que se puede escoger el tratamiento adecuado dependiendo del tipo de contaminante encontrado en el agua. ¿Sí? Entonces aquí pues teníamos la oxidación catalítica, por ejemplo, ¿sí? Teníamos, por ejemplo, la ozonización, el uso de ozono para tratar de remover alguna serie de contaminantes, pero especialmente microorganismos. Teníamos, por ejemplo, la cloración en una dinámica muy similar a la ozonización, entre otros métodos, ¿no? Entonces, bueno, tener en cuenta los tres métodos de tratamiento del recurso hídrico. Bueno, entonces quiero compartirles el tipo de preguntas que vamos a encontrar en nuestra prueba final.
Exactamente, Javier, muy bien. Exacto. Claro que sí, en los métodos secundarios pues también tenemos sedimentación, por supuesto, también está considerado allí. Los lodos activados, floculación y coagulación los tenemos también dentro de los tratamientos secundarios. Muy bien. Eh, Perfecto, Javier. Entonces, bueno, tenemos aquí un tipo de pregunta que me gustaría que revisáramos entre todos, ¿sí? Para saber aquí cuál sería nuestra respuesta, teniendo en cuenta el tipo de muestras que se pueden obtener. Entonces, de las siguientes muestras, la que corresponde a una muestra de tipo integrada es, de acuerdo con el concepto que vimos previamente y lo abordado también en el laboratorio, tenemos varias opciones. ¿Listo? Entonces me gustaría que a través del chat pues ustedes me pudieran indicar cuál consideran que es un ejemplo de una muestra tipo integrada. Entonces tenemos la opción A, recolección de una muestra de agua en el río Magdalena en 10 puntos urbanos el 25 de noviembre del 2020 con diferencias de 1 hora entre la recolección del punto y punto. Recolección, este es el B, recolección de una muestra de agua en el río Magdalena debajo del puente Honda a las 3 p.m. el 25 de noviembre del 2020. C, recolección de una muestra de agua en el río Magdalena debajo del puente Honda el 25 de noviembre del 2020. Y D, recolección de una muestra de agua en el río Magdalena debajo del puente Honda durante 1 hora el 25 de noviembre del 2020. Listo, Cristian por aquí nos dice que la A, me gustaría saber si alguien más quiere participar, nos quiere indicar su respuesta. En tanto, permítanme un segundito, voy a cargar mi celular, chicos, que se me está descargando. Y estoy atenta aquí al chat, una respuesta más y habilitamos la respuesta. Listo. Entonces, bueno, tendremos alguna respuesta adicional. Recuerden que aquí pues estamos tratando de prepararnos para nuestro parcial. ¿Qué opina John? ¿Qué opina Damaris? Lilibet, Erika, muchas gracias. Lisette, perfecto. Javier, muy bien. Vamos a revisar. Bueno, tengamos en cuenta la definición de la muestra integrada, ¿no? Estábamos haciendo referencia y lo dijimos hace un momento, que se trata de mezclas de diferentes muestras tomadas a distinto tiempo, pero en un mismo día de recolección. Que de acuerdo con las opciones que estamos planteando aquí, pues al parecer la A solo tiene una característica importante y es que en un mismo día se toman diferentes muestras con diferencias de 1 hora y todas estas muestras se integran en una sola, ¿vale? Entonces, en ese sentido, teniendo en cuenta esa frecuencia, esa temporalidad, pues decimos que se define como una muestra integrada, la mezcla de muestras individuales recolectadas, perdónenme un segundito chicos, recolectadas en distintos sitios con una variación de tiempo corto en un mismo día de recolección. Perfecto, muchas gracias. Bueno, aquí tenemos otra pregunta que me gustaría que revisáramos entre todos. Les digo, son conceptos que ya hemos visto en el curso, entonces me gustaría pues que nos tratáramos de aproximar a la respuesta más adecuada. Los contaminantes primarios, principalmente dióxido de azufre y óxido nitroso en reacción con el agua, se relacionan con el fenómeno conocido como, bueno, tenemos A, compuestos orgánicos volátiles, B, smog, C, lluvia ácida, D, metales pesados. Perfecto, Erika, muy bien. Javier, Lisette, muy bien, Lisette, perfecto, Lilibet. Exacto. Entonces, ojo con esto, lluvia ácida. Les digo, pues es una pregunta que me alegra mucho que respondamos casi que al unísono, porque sabemos en este caso que en reacción con el agua, dióxido de azufre y óxido nitroso va a dar lugar a ácido sulfúrico, ácido nítrico, y estos son los principales componentes de la lluvia ácida. ¿Listo? Perfecto. Bueno, veamos esta pregunta, que también está asociada a el tipo de equilibrios químicos que se presentan en el agua.
El agua interactúa con el suelo y el aire, y junto a su presencia en diferentes especies químicas da origen a reacciones y equilibrios químicos. Seleccione la reacción que no se da en el componente hídrico. Entonces, bueno, aquí tenemos una serie de reacciones las cuales esperaríamos que ocurrieran en el agua, pero hay una de ellas que no se lleva a cabo o que realmente no es frecuente en el agua. Tenemos A, reacción de halogenación. Recordemos que los halógenos son, pues, bueno, algunos ejemplos: flúor, bromo, yodo, ¿sí? Tenemos las reacciones de hidrólisis, tenemos las reacciones de oxidorreducción, que implican un cambio en el estado de oxidación, y tenemos la formación de complejos. Por aquí Ulvio nos dice que la B, reacciones de hidrólisis. Entonces, bueno, con base en las respuestas que ustedes van dando, yo les voy respondiendo. Ulvio nos dice que la B, reacción de hidrólisis. Debemos tener en cuenta que dependiendo de los contaminantes que tengamos en el agua, puede pasar que la molécula de agua se incorpore a un sistema y se pueda generar su ruptura. Las reacciones de hidrólisis hablan de la ruptura de la molécula de agua. Eventualmente esto no ocurre a una alta concentración, o sea, no todas las moléculas del agua pueden romperse, ¿sí? Porque es abundante el recurso hídrico, pero sí podemos tener una pequeña cantidad de moléculas que en reacción con algunas otras pueda generarse una ruptura. Entonces las reacciones de hidrólisis pueden presentarse en el componente hídrico, ojo con eso. Las reacciones de oxidorreducción, por aquí me han dicho, no, nadie ha dicho la C, muy bien. Cristian dice que la A, Javier dice que la D. Ojo con esto, formación de complejos. Algunos ejemplos: tenemos metales pesados en el agua. Los metales pesados pueden reaccionar, por ejemplo, con sustancias orgánicas, por ejemplo, proteínas provenientes de alimentos, ¿no? O provenientes de otras fuentes, proteínas que se encuentran también en el agua. Esto puede dar lugar a la formación de metaloproteínas, ¿sí? Por presencia de metales pesados. Quiere decir que la formación de complejos, dada el tipo de sustancias que podemos tener en el agua, se puede dar también en el componente hídrico. Por supuesto, las reacciones de oxidorreducción, tenemos una serie de reacciones que van a implicar un cambio en el estado de oxidación de las especies que están presentes en el agua, por tanto, las reacciones de oxidorreducción también se pueden dar. ¿Listo? Entonces, ojo con esto, que las reacciones de halogenación, precisamente porque muchos de los halógenos se encuentran en forma gaseosa, ocurrirán con muy poca frecuencia en el agua. Ojo con esto, que se sabe que en el componente hídrico no se presentan reacciones de halogenación, ¿sí? Una reacción de halogenación propiamente es la siguiente: el metano reacciona con bromo y el bromo pues es una sustancia gaseosa diatómica para formar, por ejemplo, bromometano más ácido bromídico, ¿no? Entonces, en este sentido, la reacción de los halógenos gaseosos con el agua es muy poco frecuente en el componente hídrico, ¿vale? Para que lo tengamos presente. Perfecto, Cristian, muchas gracias. Muy bien, gracias por tu complemento. Nos dicen se usan en extintores que están prohibidos. Muchísimas gracias. Y bueno, pues tenemos esta última pregunta, que es el tipo de preguntas que quise traerles a ustedes en esta webconferencia, porque requieren de un poquito más de análisis gráfico, que hacen parte también pues de este componente práctico que abordamos, pero es básicamente un análisis de la gráfica. ¿Listo? Este es el diagrama de fases del agua, ¿sí? Como ustedes saben, pues el agua se encuentra en su forma sólida, en forma de hielo, en su forma líquida, donde tenemos el agua, y tenemos el vapor, que es la forma gaseosa del agua. Ojo con esto, que tenemos este tipo de preguntas que pueden tomar un poquito más de tiempo. Vamos a ver a nosotros cómo nos va. Entonces, ¿qué dice la imagen? Bueno, la imagen describe el diagrama de fases del agua, donde se observan tres áreas: líquido, sólido y vapor, relacionadas a la presión y la temperatura. Entonces tenemos presión en el eje y temperatura en el eje X. En áreas limitadas por las líneas AB, aquí tenemos la línea AB, AC, tenemos la línea AC, y AD, línea AB. Según lo anterior, se puede afirmar que. Entonces, ojo con este tipo de preguntas que, como les comento, requieren pues un análisis de las diferentes opciones.
Entonces, bueno, antes de pasar aquí a las opciones de preguntas, si alguno de ustedes ya por ahí está encontrando la respuesta, tenemos las siguientes opciones que me gustaría que analizáramos de forma individual, de forma muy rápida, para poder llegar a la respuesta correcta. Entonces, nos dicen que la primera opción es la siguiente. La temperatura y la presión son inversamente proporcionales en las fases del agua. Ojo con esto que aquí se está afirmando que la relación entre las diferentes fases es inversamente proporcional. ¿Será que esto es correcto? ¿Será que la 1 es una opción correcta dentro de este diagrama? ¿Qué creen ustedes? La temperatura y la presión son inversamente proporcionales en las fases del agua. ¿Qué creen ustedes? ¿Me pueden escribir en el chat sí o no? Y si alguno quiere indicar el por qué, bienvenido sea. Listo. Ojo, Ulvio, que en este esquema, cuando nosotros hablamos de un cambio de fase de sólido a líquido, de líquido a gas, no hay una transformación, no hay un cambio químico, sino hay un cambio físico que está asociado a un cambio de estado, ¿vale? Y este, digamos, es una observación de química general, ¿no? Entonces, no tenemos un cambio químico, sino tenemos un cambio físico que es un cambio de estado. Recuerden ustedes que para que una relación sea inversamente proporcional, la tendencia de la gráfica debería ser al contrario, es decir, no debería ir en aumento, sino debería ir disminuyendo. O sea, es como si esta curva no estuviera así directamente. Esto es directamente proporcional cuando tenemos, pues básicamente una relación en donde la presión aumenta, la temperatura también, que es lo que estamos viendo acá, y podemos tener la relación inversa, que es muy parecida a esta de acá. Pero no podemos afirmar que la temperatura y la presión son inversamente proporcionales, porque eso indicaría que a medida que aumenta la presión, la temperatura va disminuyendo. Y la gráfica no iría en aumento, sino sería al contrario. Entonces, pues definitivamente, al menos en las fases vapor y en las fases líquidas, pues no tenemos una relación inversamente proporcional. Esto quiere decir que la primera opción no sería correcta. ¿Listo? Ejemplo y a manera de estrategia. Si vemos que la primera opción no es correcta, entonces de entrada, si esta me dice 1 y 2 son correctas y 1 y 3 son correctas, pues son dos opciones que de antemano se podrían descartar. Paula, te escucho. Buenas noches, profe. Hola. Analizando la gráfica, Ujú. yo pienso que la respuesta es 3 y 4, o sea, la A, porque nos indica que la representación, o sea, que entre A y B representa el líquido de la interfase sólida y vapor. O Pues sea, en la aquí, gráfica nos muestra es exacto, sólido, perfecto, vapor. muy Y bien. la cuarta, porque dice que AD representa la interfase entre sólido y líquido, que es A, Ujú. AD y está el sólido y líquido. Entonces, para ¿Cuál? mí sería la A. Perfecto, Paula, muy bien, muy bien. Ese es un muy buen análisis. Entonces, está muy bien hecho. Tendríamos una opción adecuada que sería 3 y 4 son correctas, listo, y que efectivamente pues hace referencia a la respuesta correcta, ¿vale, Paula? Te digo, esto es con fines de preparación y ese es el análisis que necesitamos, básicamente. La 2 dice la línea AC representa el equilibrio en la interfase sólido-vapor. Entonces, AC, que sería esta de aquí, AC, dice que sería la interfase sólido-vapor. Tenemos la fase vapor, pero en esa interfase tenemos el líquido. Entonces, de antemano, la 2 no sería una respuesta adecuada. Perfecto, Paula, muy bien. Esa sería entonces la respuesta correcta. ¿Listo? Tendremos esa explicación, pues a partir de lo que tú nos acabas de decir que está correcto. Listo, chicos. Bueno, pues
ese es el tipo de preguntas que vamos a encontrar para el caso del agua. Como les digo, para complementar pues esta preparación, yo les voy a compartir mañana, de preferencia pues esperando a primera hora, poderles compartir un juego en el cual van a encontrar, así como acá, una serie de preguntas que les van a servir a ustedes de repaso para la prueba. ¿Listo? Entonces, yo sé que vamos a tener muy buenos resultados, pero es importante que ustedes repasen para este examen. Todavía tenemos 5 días en los cuales podemos destinar un tiempo y prepararnos muy bien. Con respecto a la contaminación del suelo, bueno, como les digo, no me voy a extender mucho en la explicación, solo quiero darles algunos conceptos claves que quiero que tengan en cuenta para el momento de la evaluación. ¿Listo? Recordando también que nuestra webconferencia pues va a ir hasta las 7:30, entonces ahí quiero como abordar algunos conceptos claves de la química del suelo y unas preguntas de ejemplo para que ustedes me ayuden a responderlas. Entonces, bueno, pues nosotros en la química del suelo abordábamos diferentes problemáticas. Esas problemáticas pues de contaminación del suelo estaban asociadas a actividades de minería, agricultura y manufactura, ¿no? Que a nivel nacional pues son sobre las cuales se está generando una vigilancia importante. ¿Por qué? Por el tipo de contaminantes que estas actividades generan. ¿Qué tipo de contaminantes generan? Pues metales pesados, compuestos orgánicos y, por ejemplo, compuestos volátiles. Bueno, nosotros cuando hablábamos del suelo, hablábamos o la definíamos como una matriz compleja. Así definíamos el suelo. ¿Y por qué decíamos que el suelo pues es una matriz compleja? Porque contiene los 3 estados de la materia: sólido, líquido y gaseoso. Dentro de los sólidos, pues vamos a tener minerales y compuestos orgánicos en su composición. Nosotros allá hablábamos, por ejemplo, de silicatos, aluminosilicatos, hablábamos de cloruros, sulfuros, etcétera, ¿no? Entonces vamos a tener una gran cantidad de sustancias sólidas que hacen parte de la corteza terrestre. Teníamos los líquidos, la matriz suelo tiene fundamentalmente agua, por supuesto encontraremos otras sustancias contaminantes, pero el componente líquido principal de la matriz suelo es el agua. Y tenemos como compuesto gaseoso fundamentalmente y en mayor, pues en una concentración importante, el dióxido de carbono. ¿Listo? Entonces, estos son los componentes per se que tiene la matriz suelo. Entonces, al tener estos componentes en su estado sólido, líquido y gaseoso, pues esto va a permitir que la matriz suelo sea de naturaleza dinámica, que hayan diferentes equilibrios químicos que pueden verse alterados, ¿no? Y este desequilibrio, esa alteración, pues se debe principalmente a la acumulación de sustancias como metales pesados y agroquímicos, por nombrar solo algunas, ¿no? Y esto pues va a dar lugar a la degradación del suelo. Entonces, frente a esas causas de contaminación que nosotros abordábamos en el curso, pues hablábamos de la acidez del suelo, por ejemplo. Nosotros indicábamos en el curso que el suelo debe tener un pH óptimo para su fertilidad, en donde ese pH, pues por normativa, se encontraba entre 5,5 a 6,5, ¿no? ¿Qué puede alterar esa concentración? Ese pH, perdón. Ese pH pues se puede ver alterado, puede verse eh, involucrado, por ejemplo, en que la acidez del suelo aumente, y esto pues se debe a las precipitaciones ácidas, a las adiciones de materia orgánica derivada de residuos vegetales, a los fertilizantes que en su composición, por ejemplo, contienen amoníaco. El amoníaco puede dar lugar también a la generación de acidez en el suelo, y la oxidación de la pirita, que es el sulfato de hierro, que también está presente allí. Y por supuesto la disolución de dióxido de carbono, ¿no? Dado que el dióxido de carbono pues también puede reaccionar con el agua y en la matriz suelo pues puede generar ácido carbónico. Entonces nosotros veíamos en nuestro curso algunas imágenes, todo esto lo vimos en el curso, yo solo estoy haciendo como un pequeño resumen, donde por ejemplo el aluminio pues también podría ser un generador de la acidez, toda vez que puede romper la molécula de agua y puede generar diferentes sustancias que contribuyen a la acidez de la matriz suelo. Entonces, por ejemplo, un suelo sin aluminio pues va a generar plantas con unas raíces más fortalecidas y bien formadas, como es el ejemplo de esta microscopía en donde se pueden ver las raíces de una planta
que está cultivada en un suelo sin aluminio. Y los suelos con aluminio que dan lugar a el fenómeno de la acidez del suelo, pues van a generar una serie de raíces mucho más deformadas, ¿no? Entonces tenemos aquí pues el impacto de esos contaminantes sobre las plantas que se cultivan en la matriz suelo. Otro concepto que nosotros abordamos fue el de la salinización y la alcalinización. Son dos conceptos claves, dado que en la matriz suelo pueden dar lugar a presiones osmóticas negativas, es decir, cuando un suelo tiene una alta salinidad, la absorción de agua es muy baja, ¿sí? Y en ese sentido, pues vamos a tener suelos degradados o erosionados. Entonces, la salinización pues, se genera por la acumulación de calcio y magnesio en sus diferentes sales, y la alcalinización se da principalmente por la acumulación de sodio en el suelo. ¿Cuáles son las causas? Nuevamente, actividades agrarias y el uso de fertilizantes. Tenemos también las movilizaciones de tierra que generan la aparición de rocas salinas y las actividades industriales. Dentro de los efectos tenemos entonces la disponibilidad de nutrientes como hierro, potasio y fósforo, que son fundamentales para el intercambio catiónico de la matriz suelo. Se forman costras que bloquean la permeabilidad del suelo, y cuando tenemos plantas con una alta concentración de sal, pues vamos a generar una presión osmótica negativa, una mayor energía para absorber agua, ¿no? Entonces, bueno, son pues de las principales problemáticas que tenemos en cuanto a la matriz suelo. Y bueno, aquí quiero que tengamos en cuenta dos conceptos que con toda seguridad les van a aparecer a ustedes en la prueba, para que por favor los tengan presentes y también puedan dar un repaso. Es el concepto de capacidad amortiguadora, del cual hicimos énfasis tanto en el componente teórico como en el práctico. Recordemos que el suelo se puede comportar como un buffer. En este caso, pues el suelo pues, va a tener un comportamiento específico cuando se agregan ácidos o bases. El suelo también reacciona frente a la adición de esos ácidos y bases, tratando de estabilizar su pH, ¿sí? En ese sentido, pues cuando nosotros hablamos de esa estabilidad del pH generado, estamos hablando de la capacidad amortiguadora del suelo, ¿no? La capacidad que tiene el suelo para estabilizar ese pH toda vez que son agregados ácidos o bases. Y bueno, derivada de esta capacidad amortiguadora tenemos también otro concepto, que es la capacidad de intercambio catiónico. Esa capacidad de intercambio catiónico, aquí tenemos nuestra matriz suelo, ¿sí? Tenemos un suelo, por ejemplo, de tipo arcilloso, bueno, que contiene arcilla y materia orgánica. Decimos que la capacidad de intercambio catiónico se refiere a la capacidad de absorber o desorber cationes que se encuentran disponibles en la solución suelo, ¿sí? Ejemplo de ello, pues tenemos los cationes que están presentes en el suelo, que son el calcio, el hidrógeno, el catión potasio, aluminio, magnesio, bueno, por nombrar los más importantes que se encuentran en el suelo, y estos pueden ser absorbidos o desorbidos de la matriz, ¿sí? Esto también con el ánimo de estabilizar su pH. Entonces, bueno, tengamos en cuenta, por favor, esos dos conceptos. Y bueno, se sabe que dentro de esos contaminantes que tenemos de la matriz suelo, pues tenemos los agroquímicos. Los agroquímicos se agrupan principalmente en fertilizantes. Los fertilizantes actualmente pues son causa de la eutrofización, pues presentada principalmente en el agua, pero también pues tenemos casos de eutrofización en suelo. Entonces vamos a tener un exceso de nutrientes a base de nitrógeno, fósforo y potasio en menor cantidad, pero principalmente nitrógeno y fósforo, ¿no? Entonces, ojo con esto, que dentro de los agroquímicos encontramos entonces los fertilizantes. Y dentro de los agroquímicos también encontramos los pesticidas, que aquí tenemos una amplia variedad de compuestos, como hidrocarburos clorados, compuestos organofosforados. Tenemos los carbamatos y algunos pesticidas de tipo natural. Bueno, esto pues lo traigo a colación porque lo vimos en nuestro curso
dentro de estos pesticidas que son considerados agroquímicos, dentro de los hidrocarburos clorados, pues tenemos diferentes compuestos sintéticos. Hablamos de este cuando nos referimos a la química del agua. Tenemos el dicloro, difenil tricloroetano, por ejemplo, que es un hidrocarburo clorado. Tenemos los organofosforados, pues que son compuestos que están, bueno, en su composición van a tener moléculas, diferentes cadenas de carbono que están representadas por esta R, oxígeno y fósforo en su estructura, ¿no? Tenemos los carbamatos, que son derivados del ácido carbámico, que tiene esta estructura, y estos pues actúan como insecticidas o herbicidas, y tenemos algunos pesticidas naturales, ¿no? Entonces aquí tenemos algunos obtenidos de plantas, como por ejemplo la nicotina, que tiene esta estructura química, la rotenona, ¿sí? Que ya son moléculas un tanto más complejas, pero que son utilizadas como pesticidas y aisladas de las plantas, y tenemos también la piretrina, ¿no? Entonces tenemos componentes bastante complejos, bastante importantes, que son aislados de las plantas y actúan como pesticidas. Entonces, bueno, pues veamos nuevamente el tipo de preguntas que nos pueden aparecer en nuestra prueba. Bueno, esta la acabamos de mencionar. Los agroquímicos se pueden agrupar en dos grandes categorías: A, herbicidas y fungicidas; B, herbicidas y fertilizantes; C, pesticidas y fungicidas; D, fertilizantes y pesticidas. Entonces, por aquí Cristian nos da la respuesta, que efectivamente la acabamos de ver. Gracias, Erika. Tenemos los fertilizantes y pesticidas. Ojo con esto, muy bien. Muy bien, para los que respondieron o pensaron la D, los agroquímicos se agrupan principalmente en fertilizantes y pesticidas. ¿Listo? Entonces tengamos allí presentes estas clasificaciones. Listo, Ulvio, muchas gracias. Bueno, veamos esta pregunta. Ustedes pueden ir eligiendo la opción que consideren más adecuada, y que esta está relacionada con el componente práctico. Está constituida, aquí se refiere al concepto que vamos a abordar en las opciones, está constituida principalmente por aluminio intercambiable y por pequeñas cantidades de hidrógeno intercambiable. Se define como la parte de la acidez del suelo que se reemplaza con una solución de sal neutra no amortiguadora. La descripción anterior corresponde al parámetro D. A, metales pesados; B, acidez; C, pesticidas; D, acidez intercambiable. Revisemos entonces. Listo, Cristian. Bueno, esta pregunta está realmente fácil, porque si ustedes la leen con detenimiento, pues van a encontrar la respuesta en la misma pregunta, ¿vale? Entonces, ojo con esto, es comprensión de lectura. Les digo, no sé por qué pasa a veces que algunos estudiantes, no sé si es estrés de tener todas las pruebas un mismo fin de semana, responden cualquier cosa teniendo la oportunidad de encontrar a veces la respuesta en la misma pregunta, ¿vale? Entonces, la acidez intercambiable está constituida principalmente por aluminio intercambiable y por pequeñas cantidades de hidrógeno. Entonces, básicamente es eso, ¿no? Este tipo de acidez. Muy bien. Bien, Cristian, pareciera trampa, ¿no? Puede pasar que tengamos algún despiste por ahí, pero no. O sea, aquí básicamente la respuesta está ahí. Listo, perfecto. Veamos una más, ya para terminar esta parte de química del suelo. Entonces yo les voy leyendo por acá. El suelo puede considerarse como un sistema coloidal que presenta por lo general 3 fases y 2 interfases. Una característica típica de los suelos de buena calidad es su capacidad amortiguadora. Es decir, el sistema coloidal actúa como un buffer, regulando de forma autónoma su acidez o basicidad. Una de las condiciones para que esta situación se presente es: A, una alta actividad agrícola; B, poca erosión; C, filtración en los suelos; D, capacidad de intercambio catiónico. ¿Cuál creen ustedes que sea la respuesta? Revisemos allí el enunciado nuevamente si es necesario. Listo, Ulvio. Por aquí Ulvio nos
da una opción de respuesta. Perfecto. ¿Cuál será esa condición que nos permite que el suelo actúe como un buffer? Recordemos que ahí hay dos conceptos íntimamente asociados y lo acabamos de ver en la explicación. Eh, Profe, para mí sería la capacidad de intercambio catiónico, la D. Listo, Paula. Muy bien. Por aquí, gracias, Cristian. Déjame revisamos. Perfecto. Recordemos que, muy bien, Paula, recordemos que la capacidad amortiguadora está asociada a la capacidad de intercambio catiónico. De hecho, en términos de su tendencia, cuando la una aumenta, la otra también lo hace. Entonces, de la capacidad de intercambio catiónico también depende que el suelo se comporte como un regulador de la acidez y la basicidad. La SIC, que es la capacidad de intercambio catiónico, permite regular con facilidad los iones H y, bueno, algunos otros cationes, aquí falta complementar, que ingresan o salen del sistema. ¿Listo? Entonces, efectivamente, sería la respuesta D. Bueno, entonces, dicho esto, vamos a ver unos conceptos de contaminación del aire para que ustedes puedan ver el tipo de preguntas que podemos ver en la prueba. Aquí hago otro comercial. Yo les recomiendo muchísimo que por favor lean el glosario de estudio que les acabo de compartir en el chat. Ese glosario, les digo, ya se los envié desde el día sábado, pero ese glosario contiene los conceptos más relevantes que vimos en nuestro curso. Entonces les recomiendo que por favor le den una miradita junto con el juego que les voy a enviar el día de mañana. ¿Listo? Otro comercial más que quiero indicarles es que recuerden que los estudiantes que asistieron a la Semana de la Química y que se registraron muy juiciosamente en el formulario de inscripción durante los días del evento van a tener unos puntos adicionales en la prueba final. Eso yo se los dije y lo voy a cumplir porque ya tengo el listado de estudiantes que se registraron en esa Semana de la Química, ¿no? De hecho, ya me enviaron el listado, ya sé qué estudiantes son del curso, creo que de los 85 estudiantes del curso, más o menos 15 estudiantes participaron y se registraron. Entonces ya les haré saber ese incentivo que será sumado a la puntuación que obtengan, ¿no? Entonces, ya que contesten la prueba, les será sumado ese incentivo en la fase 5. Listo, Cristian, debemos revisar, yo tengo ya el listado, entonces les haré saber el día lunes, sí, exactamente el día lunes en horas de la tarde, cuáles son los estudiantes que tienen ese incentivo. Ya en este momento ustedes debieron haber recibido también el certificado, ¿sí? El certificado de participación. Si lo recibieron es porque hacen parte ya del listado que yo tengo, entonces ya lo iremos revisando. Listo, Cristian. Bueno, entonces recordemos que para el tema de la química de la atmósfera es importante que ustedes pues tengan presente que la atmósfera pues es la capa de gases que rodea la Tierra. Recordemos que esta es una capa que se encuentra estratificada. La atmósfera se encuentra compuesta por diferentes estratos que ya vamos a ver. Y pues sus primeros kilómetros o en sus primeros 15 kilómetros de la atmósfera se van a encontrar al menos el 95% de los gases que componen o que integran el recurso atmosférico, ¿no? Entonces, dentro de esas capas debidamente estratificadas, pues vamos a tener inicialmente la troposfera. La troposfera se extiende de los 0 metros a los 12 kilómetros. Entonces, esa troposfera pues tiene un comportamiento bastante interesante en términos de la temperatura. Aquí en la troposfera ocurren los fenómenos meteorológicos existentes, ¿no? Las nubes, la lluvia, entre otros fenómenos atmosféricos, ¿no? Entonces podemos ver que gradualmente a medida que crecemos en altitud, la temperatura de la troposfera va disminuyendo, ¿sí? Y esta temperatura, perdón, puede llegar al menos a los menos 50 grados centígrados. Llega a los menos 50 grados centígrados allí donde arranca la estratosfera. Entonces la estratosfera pues se extiende hasta los 50 kilómetros de altitud. Su temperatura oscila de los menos 50 grados centígrados hasta los 70 grados centígrados, ¿sí?
y pues es la zona próxima a la capa de ozono. Esta zona donde encontramos la estratosfera pues va a contener la mayor concentración de ozono existente. Recordemos que el ozono nos previene de la radiación ultravioleta, ¿sí? Esto permite que la radiación ultravioleta nociva no pase a la corteza terrestre. Es una radiación cancerígena fundamentalmente, entonces es el ozono que se encuentra en la estratosfera el que nos protege de esa radiación. Tenemos la mesósfera, que es el siguiente estrato. En esa mesósfera, pues vamos a tener ya una extensión hasta los 85 kilómetros de altitud. Esta, pues, presenta una disminución de la temperatura progresiva que llega hasta los menos 80 grados centígrados. Y por último, pues tenemos la ionosfera. La ionosfera se extiende hasta los 6, o sea, se sale de este esquema, se extiende hasta los 600 kilómetros de altitud y su temperatura aumenta de forma progresiva hasta los 2000 grados centígrados debido a su cercanía con el Sol. Entonces, bueno, pues tenemos estos estratos claramente diferenciados. Bueno, pues nosotros en nuestro curso hablábamos de el ozono estratosférico fundamentalmente, porque también hay ozono troposférico. Sin embargo, el ozono troposférico incluso es considerado como contaminante, ¿no? Entonces, ojo que es el ozono estratosférico el que nos previene de la radiación ultravioleta. Su concentración es muy baja, podemos decir que una parte de ozono por 4 millones de partes de aire, es una concentración muy bajita, pero suficiente para absorber la radiación ultravioleta más energética, que es la radiación ultravioleta B. Ustedes podrán ver esos bloqueadores solares y en algunas cremas que pues el filtro solar que se genera en estos protectores solares previene contra la radiación ultravioleta B, que es la radiación cancerígena. Bueno, entonces pues importante tener en cuenta la importancia del ozono. Bueno, pues ¿cómo se puede formar el ozono? Pues el oxígeno de la atmósfera reacciona con la radiación ultravioleta A. Esta molécula sufre una ruptura para formar dos átomos de oxígeno y ese oxígeno unimolecular pues puede reaccionar con el oxígeno bimolecular que está presente en la atmósfera formando ozono, ¿no? Esto pues es un proceso cíclico dado que el ozono puede reaccionar con la radiación ultravioleta B nociva y puede también sufrir otra ruptura, ¿no? En oxígeno conformado por un solo átomo y oxígeno bimolecular, el cual se une nuevamente formando ozono. Entonces, esta formación del ozono pues es básicamente un proceso cíclico. Pero bueno, ¿qué puede generar la ruptura definitiva de la molécula de ozono? Nosotros hablábamos de un tipo de compuestos que son los CFC, los clorofluorocarbonos, que son los causantes de la ruptura de la molécula de ozono. Entonces, estos CFC que pues hacen parte de los refrigerantes, de los aerosoles, nosotros identificamos en clase diferentes fuentes de este tipo de compuestos, que son compuestos halogenados. Recordemos que los halógenos que hacen parte por allá del grupo 7, de la 7A de la tabla periódica, donde encontramos el cloro, el flúor, el bromo, el yodo, el astato, pues bueno, estos compuestos CFCs halogenados pues van a contener principalmente un átomo de carbono en el centro, 3 átomos de cloro alrededor del átomo de carbono y un átomo de flúor. Cuando la radiación ultravioleta tiene interacción con estos clorofluorocarbonados, se generan radicales cloro. Estos radicales cloro, recordemos que estos son los átomos de cloro en la molécula, estos radicales cloro son muy reactivos y son capaces de destruir la molécula de ozono. Cuando hablo de destruir es que son capaces de generar la ruptura y formar monóxido de cloro. Entonces un átomo de oxígeno del ozono se une con el cloro y como esos radicales son muy reactivos, pues van a seguir liberándose y generando la ruptura del ozono estratosférico, ¿no? Entonces, este ya no es un proceso cíclico, de hecho es un proceso irreversible. Cuando se destruye la molécula de ozono, esta ya no puede formarse nuevamente a la misma velocidad
que lo hacía antes, ¿no? Entonces, bueno, tenemos que los clorofluorocarbonados son los responsables de la destrucción del ozono estratosférico. ¿Listo? Y bueno, pues es eso de lo que hablamos, de la presencia de clorofluorocarbonados, pues hace parte de los diferentes efectos de la contaminación atmosférica, ¿no? Recordemos que la contaminación atmosférica nos habla, pues, del impacto directo o indirecto de los diferentes contaminantes atmosféricos que son generados de forma antropogénica, ¿sí? O de forma natural también. Entonces, nosotros hablábamos de una serie de contaminantes primarios. Esos pueden ser naturales o artificiales. Permítanme un segundito, yo me voy a este esquema de una vez porque ya es, digamos, el último esquema que vamos a trabajar aquí en este repaso. Dentro de los contaminantes primarios, que son generados directamente por las fuentes tanto móviles como fijas, tenemos, por ejemplo, la generación de amoníaco, que es un contaminante primario generado por la agricultura, en los incendios, en los volcanes. Tenemos el dióxido de azufre, el monóxido de carbono, el dióxido de nitrógeno, los compuestos orgánicos volátiles, tenemos el óxido nítrico y diferente material particulado. Esos contaminantes primarios pueden reaccionar, por ejemplo, con el vapor del agua o entre ellos mismos para formar contaminantes secundarios, ¿sí? Entonces tenemos aquí, por ejemplo, el trióxido de azufre, el ácido nítrico que se deriva de, pues, lo que hablábamos de la lluvia ácida, de la reacción entre los óxidos nitrosos más agua, el ácido sulfúrico, el peróxido de hidrógeno, el amonio, el ozono, por ejemplo, y el material particular. Entonces, recordemos, de la reactividad de los contaminantes primarios se pueden generar otras sustancias que son clasificadas como contaminantes secundarios. Y bueno, pues teniendo en cuenta lo anterior, ustedes pues podrían elegir entre alguna de estas opciones. Vamos a leer la pregunta, ¿listo? Vamos a leer la pregunta y les pido por favor tratemos de encontrar la respuesta, ¿vale? Entonces les voy a leer la pregunta asociada que es muy parecida a las que ustedes van a encontrar en la prueba final. Entonces tenemos la atmósfera terrestre es el compartimiento ambiental menos denso y constituye la capa más externa del planeta. Está conformada por varias capas como la estratosfera, la exósfera, la troposfera, la termósfera y la mesósfera. La troposfera se caracteriza por, entonces, bueno, pues aquí tenemos 4 opciones que me gustaría que ustedes leyeran en el siguiente minuto. Por favor, léanlas y me indican cuál creen ustedes que pueda ser la opción más adecuada. ¿Listo? Entonces, les doy aquí un minutico para que puedan revisar. Listo, entonces, bueno, ahí les doy un minutico para que por favor la revisen. Voy a revisar aquí en el chat. Bueno, Cristian me pregunta, gracias por la opción. Tutora, ¿me podría dar una claridad de contaminante precursor al que hace referencia? Bueno, Cristian, cuando hablo de contaminantes precursores, bueno, hablo básicamente de contaminantes primarios en la atmósfera, ¿no? Entonces, esos contaminantes primarios son los que se generan directamente por las actividades antropogénicas, ¿sí? Por las actividades humanas. Entonces, allí teníamos un ejemplo por aquí. Tenemos, por ejemplo, los óxidos de nitrógeno, que son generados directamente por la combustión también de los automóviles, por ejemplo. Tenemos los compuestos orgánicos volátiles, que también son un tipo de contaminante precursor o contaminante primario. Y esos compuestos orgánicos volátiles pues también se pueden generar por las fuentes móviles, ¿no? Por los automóviles y otros vehículos.
También pues las industrias, las centrales eléctricas, las refinerías, el sector agrícola, todos estos dan lugar a esos contaminantes primarios. Bueno, básicamente a eso hacemos referencia. Cristian. Listo, muy bien, Cristian. Entonces, bueno, veamos a ver, quisiera ver si tenemos alguna otra respuesta. Por aquí me siguen diciendo que es la D. 1 y 2 son correctas, entonces veamos. Profe, yo opino que es exacto, que era la A, 3 y 4. Listo, listo, Paula, muy bien. Pues vamos a revisar a ver qué tenemos en las opciones, Paula. Perfecto. Bueno, dice que la troposfera tiene una altura de 12 a 50 kilómetros. Recordemos que ya hasta los 50 kilómetros se extiende la mesósfera. Entonces, la estratosfera, perdón. Entonces, recordemos que el primer estrato, la primera capa, pues hace referencia a la troposfera. Entonces, esta se sabe que tiene una altura de 12 kilómetros. Al ser la 3 correcta, estaríamos quitando de estas opciones. Bueno, veamos, veamos la siguiente. Aquí, por ejemplo, no se incluye la 3, en la D tampoco se incluye la 3, de tal manera que podríamos quedarnos con la A y la C, pero veamos. La 1 no es correcta, entonces si la 1 no es correcta, pues nos quedaríamos con la A. ¿Qué dice la cuarta opción? Su temperatura disminuye a medida que aumenta la altura, alcanzando temperaturas de menos 65 grados centígrados. Que efectivamente, pues esta es la tendencia que tiene la troposfera. A medida que aumenta en altitud, pues va disminuyendo la temperatura. Muy bien. Listo, Ulvio, gracias. Perfecto, Cristian. Bueno, qué bueno. Lo importante es que nos demos cuenta allí de pronto si la opción es incorrecta. Bueno, aquí quiero que ustedes lean con mucho detenimiento esta pregunta, porque puede dar lugar a diferentes posibilidades de respuesta, pero solo tenemos una respuesta correcta. Entonces dice, las sustancias orgánicas en las que además de carbono, hidrógeno y oxígeno, son sustancias orgánicas en las que además del carbono, hidrógeno y oxígeno, es posible encontrar otros elementos, como el nitrógeno, azufre, flúor, cloro y bromo. Estas sustancias se evaporan a temperatura y presión ambientales generando vapores. Entre otros compuestos encontrados en la atmósfera están el metano, el butano, propano, gileno o sileno, alcohol butílico, metilcetona, acetona de etilenglicol y tricloroetileno. Esta definición corresponde al concepto de A. Compuestos orgánicos volátiles. B. Compuestos clorofluorocarbonados. C. Hidrocarburos. D. Óxidos de azufre. ¿Cuál creen ustedes que sea el tipo de compuesto específico al cual se hace referencia? Mejor dicho, si tenemos esta pregunta correcta, les auguro un muy buen resultado en la prueba del curso. Bueno, por aquí Cristian nos dice que es la B, Erika nos dice que es la A. Esperemos otras dos respuestas. Gracias, chicos. Esperemos otras dos respuestas y les indico cuál sería la respuesta correcta. Pueden cambiar la opción si lo desean. Lean muy bien el enunciado. Aquí nada más para darles un tip, Cristian. Ojo que cuando dices que son clorofluorocarbonados, hablamos que tienen específicamente carbono, cloro y flúor. Y aquí estamos hablando de otros elementos adicionales al cloro y al flúor. Hay nitrógeno, azufre, bromo. Profe, yo opino que es la C, hidrocarburos. ¿Tú crees que hidrocarburos? Bueno, tengamos en cuenta también, y ojo con eso, que cuando hablamos de, bueno, por aquí Erika me dice que es hay propano y otros. Claro que sí, por supuesto, hay propano y algunos otros, ¿sí? Pero debemos tener en cuenta que tenemos una alta gama de compuestos que muy probablemente no estén sesgados al concepto de hidrocarburo. Nos están hablando que se evaporan a temperatura y presión ambientales, generando vapores. Ojo con esto. No todos los hidrocarburos se evaporan a temperatura y presión ambientales generando vapores. Sí, es un tipo de compuesto muy específico que, como lo diría Erika, hace referencia a los compuestos orgánicos volátiles, que son parte de esos contaminantes primarios
que se caracterizan por tener, además de carbono, hidrógeno y oxígeno, contienen nitrógeno, azufre, flúor, cloro y bromo. Es decir, este primer enunciado hace referencia al concepto de compuestos orgánicos volátiles. Recordemos, los compuestos orgánicos volátiles son sustancias que además de carbono, hidrógeno y oxígeno es posible encontrar con otros elementos como nitrógeno, azufre, flúor, cloro y bromo. ¿Listo? Y recuerden que son encontrados en la atmósfera. Otra vez, sesgamos el concepto de hidrocarburos porque no todos se encuentran en forma gaseosa, temperatura y presión ambientales. ¿Listo? Por favor, revisemos este tipo de preguntas. Les recomiendo, por favor, bueno, estas ya, nos queda una pregunta nada más. Pensé que ya habíamos acabado. Pero es del tipo de preguntas que requieren un análisis del contexto que se está brindando. Entonces, no pasen por alto, el contexto que se les brinda, léanlo muy bien. Y bueno, veamos esta última pregunta, a ver si podemos dar con la respuesta adecuada. Esta sí es la última. Los compuestos estables en la troposfera, recuerden que la troposfera es el primer estrato que encontramos en la atmósfera. Los compuestos estables en la troposfera que se descomponen en la estratosfera y que reaccionan con el ozono mediante reacciones fotoquímicas y que a su vez destruyen el ozono estratosférico son A, los ácidos, B, los hidrocarburos, C, las sales, D, los halógenos. Gracias, Cristian. No sé, chicos, si alguien más quiere participar, revisen bien el contexto. Gracias, Erika. Otras 2 respuestas más y revisamos. Listo, entonces, bueno, vamos a esperar 2 respuestas más. Recuerden, por favor, no olviden descargar el glosario de estudio para que lo tengan allí presente dentro de su material. Profe, ¿es la B? La B, por aquí nos dicen que hidrocarburos. Ahí vamos a tener en cuenta algo, Paula, y es que con los hidrocarburos tenemos una amplia cantidad de sustancias y no todas esas sustancias son de tipo gaseoso. Y aquí nos están hablando básicamente de un compuesto que se descompone en la estratosfera, o sea, imagínate, además de estar presente en la troposfera, pasa a la estratosfera y reacciona con el ozono mediante reacciones fotoquímicas. ¿Listo? Entonces, este concepto de hidrocarburos realmente es muy amplio y sesga los compuestos que se llevan, que están en forma gaseosa y que llegan hasta la estratosfera. Tengamos en cuenta, por favor, que los CFCs, que son los componentes de los cuales hablamos y que dijimos que son los que destruyen la capa de ozono, los CFCs están conformados principalmente por cloro, flúor y carbono, donde cloro y flúor son halógenos. ¿Listo? Entonces, ojo con esto que los clorofluorocarbonados son halógenos, son tipo de compuestos halógenos emitidos por diferentes procesos industriales, se descomponen y generan iones halogenuros como el cloro, los cuales son muy reactivos con el ozono estratosférico y producen su degradación y contribuyen a la generación del agujero de la capa de ozono. ¿Listo? Entonces, ojo con ese concepto de halógeno, recuérdenlo y ténganlo presente con la molécula que estudiamos, que son los clorofluorocarbonados. ¿Listo? Bueno, chicos, entonces básicamente es lo que les tenía preparado para el día de hoy. Veo que a nivel general pues tenemos un buen reconocimiento de las respuestas, sin embargo sé que también en parte ayuda el repasito que estamos haciendo, ¿no? El repaso nos ayuda a refrescar conceptos. Entonces yo les recomiendo que tengan presentes las webs conferencias, yo mañana les comparto entonces un insumo más de apoyo para que ustedes puedan contestar y puedan tener en cuenta para el estudio de la prueba. Claudia, creo que estás levantando la manito. Te escucho. Tutora, una pregunta, es que su merced indicaba que las personas que participamos en la Semana de la Química ya les había llegado certificado, pero no sé a dónde el correo institucional. El correo que registraste en el formulario.
de la Semana de la Química. Sin embargo, Claudia, bueno, es el correo que tú registraste y no tengo claridad de si tú registraste el correo institucional o el correo personal. Ya los certificados fueron enviados. De todas maneras, Claudia, si quieres, déjame un mensajito por Teams y yo puedo buscar tu nombre porque, bueno, tú me indicas, tuviste asistencia, debo buscar tu nombre en el listado que me pasaron y te indico qué correo fue el que registraste, ¿vale? Así, Por su- señora. Muchas gracias, tutora. Listo, Claudia, con muchísimo gusto. Gracias a ti por haber participado en el evento. Gracias, Erika, también por estar ahí activa con las respuestas. Y bueno, pues agradecerles. Gracias, John, Lisette, Claudia, Cristian, Paula, Ulvio, por su constancia, Javier, Erika, Handry, Sonia. Espero pasen una muy buena noche, que puedan descansar y por favor, pues traten de estar muy tranquilos el fin de semana. Ojalá tengan un espacio disponible donde puedan contestar su prueba con disponibilidad de internet y evitando un poquito los distractores que puedan tener en casa. ¿Listo? Entonces, agradecerles a todos por su tiempo y por su asistencia. Una feliz noche para todos. Listo, Sonia, gracias a ti. Gracias, Lisette. Una feliz noche, descansen y pues estamos en contacto el día de mañana. Yo les escribo para enviarles la grabación y los insumos. Muchísimas gracias y que pasen una feliz noche. Gracias, profe. Gracias, Paula. Muchas gracias a ti por participar. Muchas gracias.